El Proyecto Alfa y la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia presentan resultados 2012-2013 del Proyecto MISEAL, Medidas para la Inclusión Social y la Equidad en Instituciones de Educación Superior en América Latina. Mi nombre es Hailey Binay Vuelvas Díaz. Mi nombre es Shirley Galeano. Soy David Felipe Naoneuta. Mi nombre es Ana Ginette Gómez Castro. Mi nombre es Andrea Cobos Ricardo. Mi nombre es Freddy López Morales. Mi nombre es Carlos Eduardo Jacobo Ramos. Y la universidad ha sido un gran paso para mí porque me ha permitido conocer nuevas perspectivas, nuevos horizontes, nuevos conceptos, nuevas personas. Lo bonito y lo que siempre me llamó la atención de la universidad fue precisamente la diversidad, la multiplicidad de pensamientos y encontrar dentro de esa diferencia tan amplia puntos en común. La situación de inclusión social en la universidad no es más que un reflejo también de lo que se vive en el país. El problema de la discriminación está directamente encaminado a cómo se maneja desde el Estado la diferencia. La universidad, como otras instituciones y como todas las dimensiones de la vida misma, está atravesada por desigualdades, por discriminaciones, por espacios de exclusión, por segregaciones. Hay que tener en cuenta que se ha avanzado en bastantes escenarios y en bastantes cosas, ¿no? En la parte jurídica, en la parte administrativa se han hecho logros. Nos faltan muchas cosas, obviamente, todavía falta seguir trabajando. Y la educación superior solamente es una dimensión del gran problema de la discriminación, que no solamente se ve en la Universidad Nacional y que no solamente se ve en los pasillos de las aulas y que no solamente se ve en los corredores, sino que se ve en la vida social. Todas las personas que estudian o trabajan en universidades tienen el derecho no solo al acceso, sino a gozar de las condiciones propicias para su libre desarrollo académico y laboral. Por esto, la Universidad Nacional de Colombia, en alianza con otras 11 instituciones de educación superior a nivel Latinoamérica y 4 instituciones de educación superior europeas, desarrollan el proyecto MISEAL, un proyecto subvencionado por la Unión Europea en el marco del programa Alfa 3. Como lo indica el nombre del proyecto Medidas para la Inclusión Social y la Equidad, nos interesa propiciar y dar herramientas para mejorar la inclusión y la equidad dentro de las instituciones de educación superior en América Latina. Medidas es conocer, tener algún tipo de medición para poder diagnosticar cómo está la inclusión o la exclusión dentro de cada institución universitaria. Y también medidas en el sentido de proponer normas, ¿no? Acciones afirmativas, programas que contribuyan a mejorar o erradicar las formas de desigualdad. Este proyecto pues trabaja con la inclusión y la equidad en las instituciones para las 3 grandes poblaciones universitarias, con docentes, estudiantes y personal técnico administrativo. Y también trata de pensar la inclusión para lo que llamamos 6 marcadores de diferencia, es decir, 6 relaciones sociales que generan discriminación, que son el sexo, la sexualidad, la edad, la discapacidad, la posición socioeconómica y la raza y etnicidad. Lo importante de todo el proyecto y lo innovador es que no es un proyecto desde la perspectiva de género como cualquier otro, sino que intenta de alguna manera operacionalizar el paradigma de la interseccionalidad, que no es fácil, pero que es un reto, pero que precisamente ese resultado va a generar cambios en todas las instituciones de educación superior de la forma en que enfrentan los problemas de exclusión. Tras un proceso de 2 años de trabajo, el proyecto MISEAL ha logrado significativos resultados. Entre estos se encuentra el sistema de indicadores interseccional. Además, desarrolló una guía de sensibilización, como resultado de los talleres de sensibilización realizados en 6 países aliados al proyecto. También llevó a cabo una guía de transversalidad y conformó un grupo de trabajo estudiantil. En este periodo, MISEAL formuló además el anteproyecto de cooperación entre programas de posgrados,
para formar profesionales especializados en inclusión social y adelantó el proceso de análisis de las normas referentes a la integración social ya existentes en las instituciones. Finalmente, MISEAL desarrolla 2 espacios en web, el Observatorio Transnacional de Inclusión Social y Equidad y la Red MISEAL, un espacio virtual de intercambio académico para investigadores e investigadoras a nivel mundial. El sistema de indicadores permite conocer la situación de inclusión social y equidad en la educación universitaria, a partir del análisis de las propias instituciones de educación superior que participan en el proyecto. Es un reto en la medida en que cada vez más los estudios sobre inclusión han ido trabajando desde una perspectiva de interrelaciones entre las distintas formas de desigualdad o discriminación social, ¿no? No se trata de dividir grupos y pensar en las mujeres por un lado, los afrodescendientes, los indígenas, las personas con discapacidad, sino de pensar eso en términos de relaciones sociales. Entonces el sistema de indicadores lo que busca es formas de medir esas desigualdades en los 6 indicadores, los marcadores de diferencia que mencioné, a partir de lo que ya tienen las instituciones. El proceso empezó con un diagnóstico en cada institución. Entonces cada universidad rastreó qué tipo de medición había en su universidad para las 3 poblaciones y en los 6 marcadores. Lo que encontramos es que en general hay más información sobre estudiantes, poca sobre docentes y administrativos. En algunas instituciones se trabaja el tema de etnicidad, raza, o hay medidas sobre discapacidad, pero no hay indicadores. Entonces empezamos por ese diagnóstico, luego se hizo un balance y se hizo una comparación entre lo que había en las distintas instituciones y a partir de allí ya se hace una propuesta con base en unos desarrollos teóricos y metodológicos sobre cómo podría ser un sistema de indicadores. Estamos creando una herramienta metodológica para que se pueda de alguna manera operacionalizar la interseccionalidad en la recolección de los datos de acceso, permanencia y movilidad. Otro logro alcanzado por el proyecto MISEAL es la elaboración de una guía de sensibilización indispensable para capacitar sobre temas de discriminación a los integrantes de la comunidad universitaria de las 12 instituciones participantes en Latinoamérica. Los procesos de sensibilización son fundamentales toda vez que el proyecto se propone sugerir cambios en normativas, en procesos de inclusión social y las personas que tienen que implementar o acoger estas propuestas no necesariamente están preparadas para hacerlo. ¿Por qué? Porque somos parte de una cultura que históricamente ha visto pasar las diferentes formas de discriminación como si fueran naturales, como si así tuviera que ser, y lo vemos como algo normal. El tema de exclusión para mí cursa más que por la intención, por la omisión. O sea, yo omito hacer cosas o dejar de hacer cosas a partir de la ignorancia, ¿sí? Una de las soluciones al problema de la discriminación es identificar el tipo de discriminación, porque hay discriminación racial, social, de toda índole. Discriminamos a veces de manera inconsciente. Las personas tenemos que entender por qué es importante la inclusión social. Entonces hay que revisar prejuicios, hay que generar nuevos conocimientos y sobre todo tener una actitud de cambio. Ese es el objetivo de la guía. La guía acompaña los procesos de sensibilización en favor de la inclusión social en la cultura institucional. La totalidad de los ejercicios, experiencias y conclusiones que conforman la guía de sensibilización son el resultado de talleres realizados en 6 países aliados del proyecto MISEAL. Cada uno de estos países desarrolló una unidad didáctica que integra la guía. En el caso colombiano, nosotros trabajamos el marcador étnico-racial, haciendo énfasis en 2 cosas. Por un lado,
que ese marcador fuera la vía de entrada para hacer sensibilización con perspectiva interseccional. Todo el tiempo estábamos haciendo esa reflexión sobre otras marcas además de la étnico-racial. Y el segundo énfasis que tuvimos acá en Colombia fue hacerlo como un ejercicio no solamente de entregar información y discutir de manera participativa en el aula, en el momento de las sesiones, sino que además tuviera un componente reflexivo. Fue muy práctico, ¿sí? Desde la interacción entre todos los que estábamos ahí, y eso permitía el mirar cómo el tema de la objetivización de todos pues es problemática cuando no permite que el otro se desarrolle. En el taller de sensibilización tuvimos la oportunidad de mirar las diferentes maneras de discriminación, frases, gestos. Entre ellos, por ejemplo, negro tenía que ser, trabaja como negro para vivir como blanco. Nos acordábamos mucho, por ejemplo, de los teléfonos flecha, porque los tenía cualquier indio, haciendo una terminología peyorativa con relación al estrato y a, digamos, las escalas socioeconómicas que hay. Y bueno, cuando uno se enfrenta a un ejercicio en el cual te ponen un montón de frases, ¿cierto? Que de entrada ya en el análisis como tal del curso, ya sabes que no son apropiadas, pero te empiezas a dar cuenta que las usas a diario, es un impacto muy fuerte. A raíz del taller ya analizo, por ejemplo, un comercial, analizo las palabras como la gente habla, he sido como reflexiva de lo que veo, de todos los mensajes que me llegan. Los conceptos de interseccionalidad y transversalidad son unos de los principios que guían al proyecto MISEAL, buscando desestigmatizar la identidad de cada uno de los integrantes de la comunidad universitaria y haciendo valer las diferencias que hacen única a cada persona. Las interseccionalidades, como teoría, buscan el reconocimiento de las distintas formas de entrecruzamiento que atraviesan los cuerpos y las subjetividades. No nos identificamos con una identidad única, fija, inamovible. La sociedad se esfuerza a diario porque nos encasillemos y porque digamos soy hombre o porque digamos soy mestizo. No nos habla mucho de la persona como es, sino que nos habla de lo que la persona debería ser. Y en esos deber ser, efectivamente, es donde se ubica la discriminación. Yo soy muchas cosas. Soy esposo, soy hermano, soy padre, soy deportista, soy trabajador, soy trigueño, soy mechudo y no sé, otro montón de cosas que hacen parte de mí de manera tan natural que a veces ni uno mismo lo percibe. Siempre me ha parecido una paradoja el autorreconocimiento, por lo que me reconocen y cómo yo me reconozco. Y precisamente estar en esa paradoja entre dos opuestos me ha hecho ubicarme en el centro. Ese centro muy abstracto, ese centro paradójico, ese centro que no se define, que no se puede clasificar, pero ese soy yo. Esas interseccionalidades o entrecruzamientos de categorías sociales que para el proyecto MISEAL son la edad, el género, la condición socioeconómica, las cuestiones étnico-raciales, la discapacidad y la sexualidad, o mejor, las discapacidades y las sexualidades, esas 6 categorías sociales, insisto, para el proyecto MISEAL, se entrecruzan en los cuerpos que son habitados por subjetividades. La guía de transversalidad desarrollada por MISEAL es otro de los resultados 2012-2013 del proyecto. Fue un desafío el hacer esa guía y ante todo tuvo una estrategia que es muy nueva y que yo pienso que para la Unión Europea va a ser una buena práctica de cómo generar una guía donde ya incluyes a los grupos que posteriormente van a formar parte
de los que por un lado quieren sensibilizar, pero por otro lado que también son, de alguna manera sufren las exclusiones dentro de la universidad y en la educación superior. La guía de transversalidad es, ante todo, un documento que contiene reflexiones, experiencias, detalles de trabajos previos y una serie de apuestas para incorporar la inclusión social y la equidad en perspectiva interseccional. Estas experiencias o cúmulos de saberes puestos en el escenario común nos permitieron entonces plantear a la guía de transversalidad como una apuesta colectiva. Y cada una de ellas tiene su propia historia, sus propias fases, sus propias etapas, sus propios componentes, como puede leerse en el documento titulado Rutas Posibles desde el Sur. Las rutas posibles desde el sur constituyen alternativas que le dan autonomía a las instituciones y a las personas que quieren hacer la incorporación de la inclusión social y de la equidad en perspectiva interseccional, ya sea en los programas de formación o en los programas de investigación, como está previsto en el documento ya conocido. Logramos comunicarnos en torno al paradigma de la interseccionalidad y en algunos aspectos empezamos a hacer operacionalizaciones con respecto a que ya sabemos qué variables necesitamos y en qué situación están las instituciones de educación superior con respecto a intentar enfrentar el problema de cómo operacionalizar la interseccionalidad. Uno de los resultados más innovadores que alcanzó el proyecto MISEAL es el grupo estudiantil, llamado por sus mismos integrantes el multigrupo. Conozcamos de qué se trata. El multigrupo es un espacio donde convergieron múltiples personas con pensamientos divergentes de toda clase y como producto se dio un pensar diferente. Gracias a esas múltiples perspectivas que se tenían, se construyó una perspectiva nueva. Logramos no solo estar como en un ambiente que le propiciaba el mundo laboral o el mundo académico, sino que logramos y tuvimos la oportunidad de establecer lazos estrechos de amistad. El objetivo con el que se creó el grupo de trabajo estudiantil, que después se llamaría multigrupo en el equipo MISEAL de Colombia, era hacer un acercamiento a las experiencias estudiantiles de personas que estuvieran viviendo, hicieran parte de los marcadores de diferencia y que fueran beneficiarios de programas de admisión especial en la universidad. Pues la experiencia del multigrupo ha dejado resultados en varios ámbitos, digamos. Producto académico esperable es la publicación de un libro que se llama Situando y Sintiendo Experiencias Estudiantiles. Este es un texto como más o menos de 100 páginas en el que, además de mostrar un poco las discusiones, la metodología, se logra hacer un pequeño diagnóstico estadístico y a partir del análisis de experiencias de los estudiantes y los estudiantes entrevistados, y sobre todo se logra hacer un componente propositivo de recomendaciones y sugerencias a la universidad para mejorar sus medidas de inclusión social y equidad, tanto a nivel de normas como a nivel de programas para el acceso y la permanencia. No podemos hablar de inclusión y no podemos hablar de equidad cuando quienes lo están haciendo y quienes están escribiendo y quienes están planteando para ello son personas que de cierta manera están en posiciones de privilegio. También ha sido importante para nuestra experiencia el que la inclusión ha sido pensada, ha sido trabajada por la gente que también la ha sentido esa otra parte que es la inclusión. Y eso pues permitió, primero, que se hiciera una investigación muy sentida, situada, a partir de la experiencia, y segundo, que la metodología de trabajo del multigrupo
favoreciera, digamos, la construcción de sujetos más influyentes. El análisis de normas y programas referentes a la integración social ya existentes en las instituciones es otra de las estrategias que impulsó el proyecto MISEAL en el periodo 2012-2013. El tema de medidas no solamente busca diagnosticar, comprender cuáles son los procesos que están generando desigualdades o que pueden contribuir al contrario a la inclusión, sino que también buscamos proponer medidas, ¿no? Entonces partimos dentro de esa comprensión de lo que existe en este momento en las instituciones sobre cuáles son las normas que tienen las universidades. Normativas que pues muchas veces se derivan de políticas públicas o de programas que tratan en base a políticas públicas de resolver los problemas de la exclusión en la educación superior, y nosotros hacemos una revisión de algunas de ellas y pues vemos si realmente están cumpliendo con sus objetivos o si generan nuevas exclusiones, si tienen gran éxito y hacemos una serie de recomendaciones. Tenemos en nuestra mira de análisis 3 grandes programas inclusivos. Uno relacionado con la equidad e igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Otro relacionado con la población en situación de discapacidad y otro relacionado con la población afrocolombiana, raizal, palenquera y negra. Sabiendo que son normas y son programas inclusivos en relación con la población estudiantil principalmente, el proyecto MISEAL también está pensando en normas y programas inclusivos que tengan que ver con los otros 2 grupos sociales que constituyen la comunidad universitaria, es decir, el profesorado y el personal administrativo. Cada universidad participante en el programa hizo un análisis desde una perspectiva de género y de interseccionalidad sobre algunas de las normas más importantes que enmarcan las condiciones de vinculación y de permanencia de estudiantes, de docentes y de personal académico administrativo. En este momento, quien está coordinando la comparación nacional es México. Digamos que estamos en esta fase actualmente. Cada institución ya hizo su diagnóstico de su propia institución. En México, en la UNAM, está la responsabilidad de comparar y de ver en qué medida es posible hacer algunas recomendaciones que puedan ser comunes, pero que también permitan que cada institución las adecúe a su especificidad, ¿no? Y podamos proponer al final de este año algunas medidas, bien sea de transformación de las grandes normas, como el Estatuto General, el Estatuto Docente, el Estatuto Estudiantil, o programas que pueden ser modificados los que ya existen o nuevos programas de inclusión eventualmente. La totalidad de las propuestas, datos encontrados y resultados de todos los análisis que se desarrollan en las universidades aliadas al proyecto confluyen al Observatorio Transnacional de Inclusión Social y Equidad. Conozcamos en qué consiste. La intención es que el observatorio centralice no solo los resultados de la investigación, las herramientas metodológicas o lo conceptual, sino que también pueda proponer medidas de transformación. Justamente su función es publicar esta información, ponerla a disposición de cualquier persona interesada en esta temática. O las recomendaciones, o las normativas, las noticias que se recopilan en cada país, todo esto es público y está disponible para cualquiera en el sitio del observatorio. Otro espacio en web que resulta del proyecto es la Red MISEAL, un espacio internacional de intercambio académico dirigido a investigadores e investigadoras del tema de inclusión social y equidad. Estamos ahorita generando una plataforma que es que tiene 2 dimensiones, un poco recuerda a Facebook, es decir, de alguna manera uno se encuentra ahí, se puede comunicar y puede generar redes en donde vamos a tener un repositorio en donde uno puede subir publicaciones, puede subir materiales que quiere compartir. Nuestra idea es generar un espacio de intercambio entre investigadoras, académicas, gestoras, gestores e instituciones que
les interesa el trabajo en la inclusión social y equidad en la educación superior. Miseal también desarrolló el anteproyecto de cooperación entre programas de doctorado de las diferentes instituciones de educación superior para formar personas en estudios de inclusión, interseccionalidad y equidad. La cooperación entre los programas de doctorado es muy importante porque en lugar de tratar de resumir y sintetizar un pequeño programa en lo que se genera un acuerdo y un consenso y en el que todos participan de la misma manera, se apoya en la fortaleza de cada uno de estos programas de doctorado. Es decir, hemos generado unas líneas de investigación y cada programa de doctorado aporta con su fortaleza. ¿Quién tiene experiencia en interseccionalidad? Por ejemplo, Colombia y Brasil. El resto de los países es muy poca o casi nada. En ese sentido, cada quien está otorgándole una fortaleza a partir de su experiencia, a partir de lo que ya tienen, y así generamos mejor un programa en el que va a haber un intercambio, una movilidad de los programas de doctorado y va a haber un plusvalor al programa de doctorado al iniciar un recorrido que te da una formación en inclusión, interseccionalidad y equidad, siguiendo tu preocupación y tu temática que parte de una problemática local, ¿no? Pero que luego se va a internacionalizar y va a ser un trabajo comparativo. El proyecto Miseal en el 2014 tiene como uno de sus objetivos más importantes darle sustentabilidad a sus productos y a sus resultados. Esa es una parte. Y la otra parte es consolidar el impacto que ha estado generando para darle una mayor fortaleza. Es decir, nos vamos a dedicar a pedirles a las instituciones que firmen acuerdos donde se comprometen de alguna manera a cumplir con los resultados y con los compromisos del proyecto. Eso es una parte. Y la otra parte es proyectarlo hacia el futuro, dándole una sustentabilidad institucional y más allá de la institución, porque nos estamos comprometiendo a generar nuevos financiamientos a través de la búsqueda de esos recursos para darle seguimiento y sobre todo sustentabilidad al observatorio, al programa de posgrado y más que nada a la institucionalización de esa perspectiva interseccional en las instituciones de educación superior y a que tomen conciencia y se comprometan con ese compromiso de la educación inclusiva y que entiendan algo muy importante, que la calidad no está peleada con la inclusión ni con la igualdad. El secreto del desarrollo en todo el mundo es la educación. Y el que no lo ha entendido no tiene futuro. Una universidad inclusiva o una universidad que incorpore la inclusión social y la equidad resignificadas, repolitizadas, va a tener posibilidades de contribuir a la transformación social. Proyectos como estos permiten que las instituciones asuman ese reto histórico que tenemos, se permitan la posibilidad de cuestionarse a sí mismas y de cuestionar las estructuras tradicionales que hemos venido reproduciendo. Es importante que este tipo de proyectos se lleven a cabo en las universidades porque precisamente en la universidad se está pensando la nación. Porque es un lugar de formación que cambia desde las bases, las concepciones y pensamientos, ideologías, imaginarios de las personas. La educación, como bien se conoce, es la formación de un individuo en lo académico y en lo espiritual. No es solamente llenarse de conocimiento, sino que ese conocimiento se ponga en función de toda la comunidad. Pues es muy importante que la universidad, como segunda casa para muchos, sea un lugar de formación en estos temas que nos permita pues no solo ser unos profesionales, sino ser unos muy buenos seres humanos.